Buenos días, somos el grupo 1 y mi nombre es Edwin Santiago Aguirre Rojas. A continuación vamos a presentar el video de un rectificador de media onda controlado. Aquí podemos observar que el primer amplificador es de lazo abierto y su entrada inversora está conectada a tierra, mientras que su entrada no inversora viene conectada a la red y a una señal sinusoidal. Al entrar la señal al amplificador, podemos ver que obtenemos una señal cuadrada. Bien, como podemos observar, en el osciloscopio, la señal que entra por el canal A, que sería la frecuencia amarilla, la onda amarilla, vendría siendo la que entra directamente de la red. Y pasaríamos a la señal B, que sería la azul, que es la obtenida al poner la señal, al pasar la señal por un amplificador operacional. De ahí pasamos al segundo amplificador operacional, que es un amplificador inversor de lazo cerrado, y este se va a encargar de integrar la señal que le entra del amplificador anterior. Y lo que hace este amplificador es que me integra la señal y me la triangula, como se puede ver aquí en el osciloscopio. Podemos observar que en el canal C viene conectada la onda, la señal, y podemos observar la señal aquí. Podemos observar que cuando la señal que le entrega el amplificador anterior cambia su ciclo, esta señal triangular bascula y por lo tanto pues también cambia su sentido. Bien, de esta señal pasamos al tercer amplificador, que es este viene conectado a un potenciómetro y va a generar una señal PMW, que es la que se encarga de que me controle, y esta viene controlada el potenciómetro. Como podemos observar, al momento de que variamos la cantidad de ohmios del potenciómetro de la resistencia, va a variar el tamaño de amplitud de esta señal. Entonces de aquí podemos observar que sale la señal PWM, que viene controlada por el potenciómetro. Y podemos observar, bien, aquí pasa la señal PWM, que viene controlada por el potenciómetro, pasa a un MOG, que es un triag que actúa como relé. Al momento de conmutar, actúa el bidireccionamiento de la señal, por donde aísla una de carga a la señal de control. Y entonces la señal que sale aquí por el SCR, que es la señal que estamos controlando, quedaría de la siguiente manera. En este apartado se explicará el circuito montado en protoboard del rectificador de media onda controlado con carga R en caso de emplear un transformador de 100 voltios a 6 voltios o un bombillo en caso de estar usando la red eléctrica, y el cómo se emplearon las distintas hojas de datos de los fabricantes para reconocer las conexiones que eran necesarias en el circuito de control del SCR. En este caso usamos dos LF353 de 8 pines que cuentan con dos amplificadores operacionales cada uno, los cuales soportan de más o menos 18 voltios de tensión de referencia, y su tensión diferencial es de más o menos 30 voltios. Empleamos estos amplificadores ya que en la práctica laboratorio eran los recomendados, y por ende fueron usados a lo largo de
de los tres amplificadores utilizados se evidencia un cambio en la forma de onda de la tensión de entrada en el amplificador operacional en su entrada no inversora del primero. En el segundo ya se evidencia un cambio de forma mayor, ya que pasa de ser una señal cuadrada o casi cuadrada a una señal triangular, amplificada y con pérdidas en el voltaje, debido a que estos amplificadores tienen un consumo de entre 1 voltio y 1,5 voltios. Según la hoja de datos de los fabricantes, puede cambiar según los materiales semiconductores empleados o la pureza de estos. El LF355 cuenta con 8 pines. 4 y 8 son pines de referencia, de voltaje de tensión de referencia. Pines 2 y 5 son entradas inversoras. Pines 3 y 6 son entradas no inversoras. Y pines 7 y 1 son las salidas, los outs. En el tercer amplificador operacional aparece su entrada no inversora, es la entrada del out del anterior amplificador operacional. Y en este, su entrada no inversora posee como, como entrada la tensión de un potenciómetro conectado a terminales menos 12 voltios y más 12 voltios. Esto se dirige al ánodo del MOG 3011, que esto es un fotodiodo, que su cátodo va conectado a tierra, habilitando al TRIAC, que este a su vez manda la tensión necesaria para que el gate de SCR se active, permitiendo la conducción en este. Por no mencionar que el potenciómetro presente en el circuito permite manipular el PWM de este mismo. Y esto permite eh, manejar el ángulo de activación del SCR para que se obtenga la forma de onda deseada de este rectificador de media onda controlado. Teniendo en cuenta la información recolectada en la simulación del circuito de rectificador de media onda controlado carga resistiva, nos damos cuenta de que los amplificadores operacionales LF353 idealmente no consumen energía para su funcionamiento. Si en un laboratorio físico o en un laboratorio que no se cumplan que hay que hacerlo físicamente, si hicieran estas mismas pruebas, tendríamos que suministrar una fuente con más valores, mayores valores, ya que un amplificador consume energía, un MOC consume energía, etcétera, como todos aquellos materiales pasivos que tenemos en este circuito o en cualquier otro circuito. Una diferencia clara entre este y el anterior circuito, que era el mismo solo que en vez de un SCR utilizamos un diodo, nos damos cuenta de que la gráfica del voltaje es distinta, ya que en el circuito controlado tenemos una carga que no empieza desde cero, sino de un valor beta, cuyo valor siempre está entre los rangos de 0 a pi. Otro objetivo que podría ser sería el capacitor es un material pasivo que nos permite mejorar la calidad de la señal, ya que la energía doméstica que extraemos para usar como componente activo llega con mucha interferencia o mucha basura. El capacitor sirve como un almacenador de energía que nos puede purificar una señal para que ésta se vea más clara. Idealmente hablando, se llegó a la conclusión de que en un rectificador de media onda controlado carga resistiva, los cálculos matemáticos son precisos.
Pero en una práctica de laboratorio esos cálculos pueden variar, ya que los materiales no son perfectamente fabricados y pues como se dice anteriormente, consumen su propia energía para su propio funcionamiento.